Bueno, y aquí tenemos nuestro invitado especial, Jonathan. Bienvenido, Jonathan. Me encanta que estés aquí, Jonathan. Para mí un placer compartir tu experiencia, tu vivencia. Y bueno, cuéntame un poco, ¿quién es Jonathan? Jonathan Suescún es un hombre que ha vivido entre umbrales. No solamente viene la experiencia académica, como te decía, preparación en filosofía, en teología, psicología, sexología, diplomado en mindfulness, coaching, breathwork y también dinámicas de alto impacto. Hipnosis también tengo un máster. También viene la experiencia personal. Jonathan es un hombre que ha vivido y ha trascendido a partir de la experiencia, y no una experiencia de, bueno, dormí en una habitación, en un colchón en el piso. No, he superado el cáncer, he superado la terapia intensiva por un impacto de bala en la cara. O sea, mis cicatrices dan testimonio. Como decía Gandhi, mi testimonio es mi vida. Wow, sufriste una herida de bala. Acá en el rostro, en Venezuela. Soy de Venezuela, del estado Mérida, pero en una ocasión unos delincuentes intentaron robarme y otras circunstancias y me dispararon en el rostro. Estuve en terapia intensiva y manejé durante 5 horas mientras tenía la bala en mi garganta. Wax, el hombre de hierro, Dios santo. O sea, Dios hizo un milagro en tu vida. Sí, son 4 porque, bueno, han habido otros más. Pero como te digo, eso es vivir entre umbrales. Entonces es estar al otro lado del puente y decirle, se puede. No se trata solamente de decirle a alguien, rompe tus miedos, quiebra tus límites, haz una transformación y tú no le muestras nada de tu vida. Necesitas hacer un testimonio, necesitas hacer una demostración. Tienes que hacer una radiografía de un cuerpo con heridas que ha sanado. ¿Tú como psicólogo pudieras revertir esa herida? Hay 4 heridas: la herida del rechazo, la herida del fracaso, la herida de no ser suficiente y la herida del miedo a la pérdida. En la herida de no ser suficiente, primero se hace con amor compasivo, es decir, yo reconozco quién soy, reconozco mi vida y mi trayectoria. Esa historia que yo he vivido me permite a mí y me da testimonio de quién soy. Y soy suficiente para todo. Y lo vamos a hacer en el hielo más adelante. Es decir, ¿quién soy yo parado frente a la dificultad? Tengo la respuesta, tengo la capacidad. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo cuando estoy frente a esa circunstancia? Y lo empiezas a sanar reconociendo que cuando tu papá y tu mamá se unieron y salió una vida de allí, toda la información que necesitabas para convertirte en esta hermosa mujer que eres, también estaba toda para el resto de tu vida. No solo para tener un cuerpo, para tener una vida. Eres suficiente, Rubén. Amén. Y tú también eres suficiente. Eso es maravilloso, escucharlo. Así es, eres suficiente y de verdad que admiro tu experiencia. Y ahora que hablas del hielo, vamos a explicar un poquito esa herramienta para ir a la siguiente pregunta de la terapia del hielo. El hielo es un simulador del trauma. Es decir, el cuerpo registra un estado adverso para la vida y para la supervivencia. Y responde de la misma manera como responden algunas personas cuando tienen ataques de ansiedad o de pánico. Sí, su palpitación, respiración agitada, el cuerpo va deshabilitando, por eso se duermen las extremidades. El cuerpo puede vivir sin brazos, sin piernas, pero no puede vivir sin corazón, los protege. Ahora, ¿para qué es ese tipo de dinámicas de alto impacto? ¿Y qué efecto terapéutico tienen? Es decir, ¿cómo nos mentimos a nosotros cuando entramos a un lugar y huimos de allí porque no nos creemos capaces? Y la persona que entra al hielo sale de allí diciendo, soy capaz, soy suficiente, yo lo hago y tengo una prueba, tengo una evidencia. Somos capaces. Y aquí estamos en esta primera edición de este programa tan bello que se llama La herida de niñez en cuerpo de adulto. Así es. Sí, que es tan profunda y bueno, y gracias por compartir esta experiencia y esto algo tan íntimo y tan personal que es decir las cosas que uno tiene dentro que todavía de niño, pero que estamos a tiempo de hacer algo para sanar, para evolucionar. Una de las cosas que se va incluida dentro de esta terapia es la sugestión hipnótica. Algunos viajan a una etapa de su vida. En la primera vez que yo lo hice, viajé a la infancia. Y ese niño, cuando llegó y se metió en el hielo y levantó ese pedazo de hielo, lo que sentía era admiración y era lo único que me faltaba para llegar a este punto del triunfo en mi vida. Admiración por mí mismo. Ahí se sana la herida de no soy suficiente. Cuando me admiro, cuando me reconozco, cuando me acepto, pero también cuando tengo una prueba en mi cuerpo, no solamente en mi mente, en una idea etérea, en una energía, no. Hay una prueba, hay un registro en mi cuerpo que me dice soy capaz de todo. Wow. O sea que esa terapia
funciona para la sanación y aceptación de cosas que traemos como niños, de la niñez. Sí, traemos muchos miedos y nos mentimos, porque el problema es que cuando éramos niños vivimos una experiencia y esta experiencia quizás nos sentimos limitados para resolverla. Crecimos y respondemos como cuando éramos niños. Se nos ha olvidado que hemos crecido, que tenemos más recursos, que hay más oportunidades, que nuestra situación es diferente. Entonces enfrentamos el hielo como niños, pero salimos como adultos. Wow. ¿En qué momento de tu adolescencia fingiste fortaleza y te quedaste allí? Yo creo que fue cuando tuve cáncer, a los 16 años. Yo creo que hace unos días, el 15, cumplo ya 20 años de haberlo superado. Wow. Y fingí fortaleza, fingí que el cáncer no iba a poder conmigo, pero también fingí en qué sentido, en que no quería ver sufrir a mis padres, no quería que se preocuparan. ¿Y qué hacía? Trataba de no mostrar que tenía alguna debilidad, Wow. tratando de ser resiliente con ellos. Y me quedé atrapado allí con una falsa creencia, es no pidas ayuda. Wow. Yo también aprendí esa palabra aquí en Estados Unidos, porque me creí independiente y aprendí a pedir ayuda. Pero si aprendiste después de esa experiencia, como adulto aprendiste. Reconocí que el primer acto ontológico del habla, que es el pedir, viene de la gratitud. Si Dios, que es el creador de todo, con Él te conectas y a Él le pides, ¿qué te puede negar? No te puede negar nada. Si el que lo ha hecho todo y el que lo tiene todo, el que te da a ti absolutamente todo para constituirte como ser, persona y como exitoso, no te puede negar a ti la felicidad, no te la puede negar. ¿Y cómo no pedírsela? ¿Y cómo no pedirle a Él que te transforme? ¿Cómo no pedirle a Él que te dé una oportunidad? Y justamente eso me liberó por completo, porque ese día que yo le pedí a Dios, respondió con abundancia total. Qué bello, claro, estamos de acuerdo porque manejamos la misma filosofía, creemos en Dios, que es real, que es omnipotente, omnipresente y es el que nos mantiene aquí. Y de verdad que admiro de tu experiencia, de verdad que sí. Y sientes que has superado ya por eso, porque Dios ha sido tu camino, tu verdad y tu fuerza y tu fortaleza en todas estas situaciones que has vivido. Sí, precisamente en estos días estaba buscando un espacio para aplicar unos retiros en Dallas y hay un lugar que se llama Prayer Mountain. Y en este lugar me preguntaron, ¿quién es Jesús para ti? Porque ellos estaban, o sea, no querían recibir a alguien que no fuera Claro. contrario a las creencias. Yo le dije, para mí Jesús lo es todo. Ay. Y al serlo todo, realmente tienes la oportunidad también de conectar con todos desde la gratitud, la fraternidad, el reconocimiento, la dignidad. Pero también te da la oportunidad de dejar de pensar que hay algo superior y etéreo que no conoces. Dios es una relación personal y por eso, o sea, es ese reconocimiento de ser suficiente, viene de que estudié teología y no puedo negar la obra de Dios en mi vida, ese milagro, ese toque maravilloso, pero también, ¿qué hago? Me apoyo en la ciencia para hacer que otras personas lleguen a ese lugar, miren sus heridas y ya no encuentren dolor, solo encuentren aprendizaje. Porque te ha servido desde tu experiencia para ayudar a otros. Y eso es maravilloso cuando ayudamos a otros. Jonathan, ¿qué patrón de tu familia juraste nunca repetir? El del reconocimiento. Creo que una de las cosas que vi en la familia fue la falta de reconocimiento a la figura femenina, Wow. especialmente por ser del campo. Y el ver que no había un lugar especial para la mujer, reconocimiento, y mi hermana me lo enseñó, yo creo que ha sido mi mejor maestro, el empezar a mirar con delicadeza, con gratitud y con aprendizaje, hasta el punto en el que aquella figura que en generaciones quizás no fue reconocida, ahora para mí es una prioridad. Y en ese camino, el lenguaje del amor es reconocimiento. La pregunta es profunda, gracias por esto, me dejó pensando por un momento, ¿sí? Fue un tremendo strike, pero realmente creo que ese patrón al que ya le digo yo suficiente y nunca más fue el de hacer a un lado la figura femenina, sus valores, su integridad, a cambio de validarme, Wow. para no caer en ese narcisismo equivocado. Yo siempre he dicho que la mujer es
como dice, es lo más grande que Dios creó, a pesar que la creó después, lo último, porque creó todo, después creó, como dice, el planeta completo, después creó el hombre y después nos creó a nosotras. Pero yo siempre he dicho que nosotras somos el único canal para llegar a la tierra, somos nosotras las mujeres. Y es algo tan sagrado, porque ningún ser humano puede llegar si no hay una mujer que pueda traer en su vientre el tiempo de gestación que son 9 meses, muchas mujeres han traído antes, pero sin ese canal que somos nosotras, nadie podría estar aquí. La mujer es el equilibrio, porque el hombre y la mujer se completan, pero una parte de mí queda incompleta si yo no armonizo con esa energía femenina. Si una parte de mí queda anulada, y por eso el cuerpo es un reflejo de esto. Las dolencias de nuestra psique reflejadas en el cuerpo terminan en enfermedades en ese lado no reconocido. Cuando alguna persona viene a algún tipo de sesión o de terapia, yo le pregunto sobre su salud y me dice, bueno, me duele la pierna. Yo le digo, ¿derecha o izquierda? ¿Por qué? Porque ahí está o el lado femenino o el lado masculino el que está afectado. Y ese reconocimiento, si yo no lo hubiese podido hacer, volviendo a la pregunta, yo no pudiera verlo. Yo no puedo ver algo que adentro no lo hubiese podido asimilar antes. Y fíjate que cuando comenzamos el programa yo te dije, ¿de qué lado está tu corazón? Entonces tú me dijiste, porque debemos respetar eso, como dice, esos espacios que corresponde cada quien. Totalmente. Entonces, bueno, gracias de verdad por tu reflexión. ¿Cuántas metas perseguiste en la vida por pasión y cuántas por complacer a otros? El pulso me va a empezar a temblar, cada vez vamos más hondo. Pero ese es el camino de la transformación. Nadie puede avanzar si no se abre, ¿sí? Y aquí están las costillas, así que dale. Bueno, perseguí en la vida varias, por pasión creo que hasta los últimos diplomados, que fue la filosofía, la teología, la amé profundamente. El servicio desde la iglesia para mí fue entregado y siempre busqué lugares de necesidad. La psicología se volvió el ampliar ese horizonte y diversificarlo. Por reconocimiento fue el error que todos cometemos, fue el error de buscar alguna titularidad que me diera posición frente a los demás, como lo fue el breathwork. Lo que me dio fue un poco, pero era algo que ya manejaba, pero necesitaba respaldarlo. Y eso tiene que ver con la pregunta. De igual manera, las dinámicas de alto impacto. Manejaba grupos, había estado inclusive en misas de sanación, conocía la obra de Dios, pero se necesitaba que tenía que hacer algo más. Y entonces dije, esto me va a dar reconocimiento. Luego lo integré, que es como lo dice Carl Jung, aquello que es una sombra se integra y se convierte en luz. Entonces, eso que en un momento se volvió una necesidad para ser reconocido y validado, luego se convirtió en una herramienta de transformación y de equilibrio en mi propia vida. Salí a pescar y salió un tiburón, me comió, me masticó y me volvió a botar. Una experiencia súper cuando uno complace a otros, pero cuando lo que realmente uno quiere es otra cosa. Ya Dios lo había hecho. Y por cortesía de Lolita mía, le quiero ofrecer sus sombreros, que este es de obsequio de Lolita by Angie, para que la sigan en sus redes sociales. Y mira qué tal, cómo me queda. Hermoso. ¡Ay, qué bueno! Entonces, mira. ¡Ay!